Desde los albores del tiempo, el ser humano ha sentido una curiosidad insaciable por comprender el mundo que lo rodea, desde las sombras parpadeantes de las cuevas hasta el resplandor cegador de nuestras ciudades modernas. Nuestra historia es un viaje épico de descubrimiento, de esfuerzo y de una evolución constante. Esta es la historia completa de las civilizaciones humanas. Todo comenzó hace miles y miles de años, cuando pequeños grupos de cazadores y recolectores, nuestros ancestros más lejanos, descubrieron el poder de la cooperación. Fue en los valles fértiles de ríos legendarios como el Nilo, el Tigris y el Éufrates, y en las riberas del Indo y del río Amarillo, donde la humanidad dio un salto decisivo a nació la agricultura. El simple acto de sembrar una semilla y domesticar un animal cambió para siempre nuestra forma de vivir. Poco a poco, las aldeas nómadas se transformaron en asentamientos permanentes. Esos asentamientos crecieron hasta convertirse en pueblos. Los pueblos, con el tiempo, se expandieron hasta ser bulliciosas ciudades, y las ciudades se convirtieron en los cimientos de los primeros grandes imperios de la tierra. En Egipto, Sumeria, la India y China florecieron las primeras grandes civilizaciones. Crearon sistemas de escritura, códigos de leyes, templos majestuosos y monumentos que aún hoy desafían el paso del tiempo. Los egipcios, por ejemplo, alzaron pirámides que parecían tocar el cielo, tumbas eternas para sus faraones. Los sumerios, por su parte, inventaron la escritura cuneiforme, grabando en tablillas de arcilla la primera memoria del pensamiento humano. Mientras tanto, en el Valle del Indo, surgieron ciudades increíblemente planificadas, con sistemas de saneamiento que no se volverían a ver en siglos. Y en China, las primeras dinastías comenzaron a dar forma a una cultura milenaria que perdura hasta nuestros días. Con el paso de los siglos, el poder y el conocimiento se expandieron por la cuenca del Mediterráneo. Grecia, la cuna del pensamiento occidental, nos regaló la filosofía, el arte en su máxima expresión y el concepto revolucionario de la democracia. Después, Roma, pragmática y poderosa, nos legó la ingeniería que construyó acueductos y calzadas, un sistema de leyes que aún influye en el nuestro y una organización política sin precedentes. Pero el mundo era mucho más grande. Al otro lado del Atlántico, en América, florecieron civilizaciones asombrosas como los mayas, los aztecas y los incas. Sin contacto con el resto del mundo, dominaron las matemáticas complejas. Desarrollaron calendarios de una precisión increíble, basados en la astronomía, y construyeron ciudades majestuosas en selvas y montañas. El mundo comenzaba a tejerse, aunque sus pueblos aún no se conocieran entre sí, aun con la caída del poderoso Imperio Romano. Europa entró en una nueva era, la Edad Medieval, a menudo vista como una época oscura. Fue en realidad un tiempo de reinos, imponentes castillos y cruzadas, pero también de una fe profunda, un arte sacro conmovedor y la preservación del conocimiento en monasterios. Mientras Europa se reconstruía lentamente, el mundo islámico vivía su edad de oro, alcanzando avances espectaculares en medicina, matemáticas y astronomía que sentarían las bases para el futuro. En Asia, los imperios mongol y chino dominaron vastos territorios, conectando Oriente y Occidente como nunca antes. En África, reinos poderosos como Mali y Ghana prosperaban gracias al comercio de oro y sal, creando centros de cultura y saber. Entonces llegó el Renacimiento, un auténtico despertar del pensamiento humano. Europa redescubrió el conocimiento de la antigüedad clásica y lo transformó con nuevas ideas. El arte, la ciencia y la filosofía florecieron en ciudades como Florencia y Venecia. Audaces exploradores se lanzaron a surcar los mares, y en un abrir y cerrar de ojos unieron por primera vez todos los continentes. De repente, el planeta se hizo más pequeño y el conocimiento infinitamente más grande. El siglo XVIII trajo consigo una nueva era de cambio radical, la revolución industrial. Las máquinas, impulsadas por vapor y carbón, reemplazaron la fuerza humana y animal. Las ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso y el pulso del mundo cambió para siempre. El ser humano aprendió a dominar la energía, a conquistar las distancias con el ferrocarril y el barco de vapor, y a comunicarse instantáneamente con el telégrafo. Pero con todo este progreso, llegaron también nuevos desafíos a conflictos sociales, enormes desigualdades y finalmente guerras a una escala
nunca antes vista que pondrían a prueba la resiliencia de la humanidad. El siglo XX fue el escenario del cambio más rápido y profundo de toda nuestra historia. 2 guerras mundiales redibujaron el mapa del mundo y transformaron nuestras ideas sobre el poder y la convivencia. Pero también fue un siglo de maravillas. La ciencia nos llevó a pisar la luna, nos dio la electricidad que ilumina nuestras noches, los aviones que cruzan los cielos, los ordenadores que procesan información a velocidades de vértigo e internet que nos ha conectado a todos. La humanidad se unió como nunca antes, pero esta conexión global también nos hizo plantearnos preguntas cruciales. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Y qué haremos con el inmenso poder que hemos creado? Hoy, en el siglo XXI, las civilizaciones humanas ya no están divididas por océanos infranqueables o montañas imponentes. Vivimos en un mundo globalizado, unido por la tecnología, la ciencia y un conocimiento compartido. Somos los herederos de miles de generaciones que soñaron, que construyeron, que lucharon y que nos legaron todo lo que somos. Porque la historia no es solo una colección de fechas y batallas del pasado, es el espejo en el que podemos ver quiénes fuimos, comprender quiénes somos y soñar con quiénes podemos llegar a ser. Al final, comprender la historia de la humanidad es simple y llanamente comprendernos a nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarme en este increíble viaje a través del tiempo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en la historia. Hasta la próxima. Desde los albores del tiempo, el ser humano ha sentido una profunda curiosidad por comprender el universo que lo rodea. Desde las sombras parpadeantes en las paredes de las cuevas hasta el deslumbrante resplandor de nuestras ciudades modernas. Nuestra historia es un viaje épico de descubrimiento, un relato de esfuerzo incesante y una evolución constante. Esta es la fascinante y completa historia de las civilizaciones humanas. Todo comenzó hace miles y miles de años, cuando pequeños grupos nómadas de cazadores y recolectores descubrieron la fuerza que reside en la cooperación. En los valles fértiles regados por los ríos Nilo, Tigris y Éufrates, y en las riberas del Indo y el río Amarillo, la humanidad dio un salto monumental. Nació la agricultura, el acto de sembrar una semilla y esperar su fruto, de domesticar animales y guiarlos, cambió para siempre la forma en que vivíamos. Las aldeas crecieron hasta convertirse en pueblos. Los pueblos se expandieron hasta formar ciudades. Y las ciudades con el tiempo se transformaron en los cimientos de los primeros grandes imperios de la Tierra. En las tierras de Egipto, Sumeria, la India y China, surgieron las primeras civilizaciones colosales. Fueron pioneros que crearon sistemas de escritura, códigos de leyes, templos imponentes y monumentos que aún hoy desafían el paso del tiempo con su majestuosidad. Los egipcios, por ejemplo, alzaron pirámides que parecían rozar el cielo, tumbas eternas para sus faraones. Los sumerios, por su parte, inventaron la escritura cuneiforme, grabando en tablillas de arcilla la primera memoria tangible del pensamiento humano. En el Valle del Indo florecieron ciudades increíblemente planificadas, con sistemas de saneamiento avanzados para su época. Y en la lejana China, las primeras dinastías comenzaron a tejer el tapiz de una cultura milenaria que perdura hasta nuestros días. Con el paso de los siglos, el conocimiento y el poder se extendieron como una marea por la cuenca del Mediterráneo. Grecia, la cuna del pensamiento occidental, nos regaló la filosofía, el arte sublime y el concepto revolucionario de la democracia. Luego, Roma, con su pragmatismo y disciplina, nos legó la ingeniería monumental, un sistema de leyes que aún influye en el nuestro y una organización política sin precedentes. Mientras tanto, al otro lado del océano, en el continente americano, florecían civilizaciones extraordinarias como los mayas, los aztecas y los incas. Estos pueblos dominaron las matemáticas, la astronomía y la arquitectura con una precisión asombrosa, construyendo ciudades en medio de la selva y en las cimas de las montañas. El mundo, sin saberlo, comenzaba a tejer los primeros hilos de una red global. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio de una nueva y compleja era en la Edad Media. Fue una época de reinos en constante conflicto, de imponentes castillos y de cruzadas que movilizaron a miles, pero no fue solo un tiempo de guerra. También fue una era
de profunda fe, de arte gótico que se elevaba hacia los cielos y de preservación del conocimiento en los monasterios. Mientras Europa se reconstruía lentamente, el mundo islámico vivía su edad de oro, alcanzando avances espectaculares en medicina, matemáticas y astronomía. En Asia, imperios como el mongol y el chino dominaban vastos territorios, conectando culturas y rutas comerciales. Y en África, reinos poderosos como Malí y Goná prosperaban gracias al comercio de oro, sal y su vibrante cultura. El Renacimiento fue como un gran despertar para la mente humana. Europa redescubrió la sabiduría de la antigüedad clásica y, lejos de solo copiarla, la transformó con nuevas ideas y una nueva perspectiva centrada en el ser humano. El arte, la ciencia y la filosofía florecieron como nunca antes. Genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel crearon obras inmortales. Al mismo tiempo, valientes exploradores se lanzaron a surcar los mares desconocidos, uniendo por primera vez todos los continentes en un mapa global. El planeta de repente se hizo más pequeño y el horizonte del conocimiento infinitamente más grande. El siglo XVIII trajo consigo una nueva revolución que cambiaría el mundo de forma irreversible, la revolución industrial. Las máquinas, impulsadas por el vapor y el carbón, comenzaron a reemplazar la fuerza de los músculos humanos. Las ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso, atrayendo a millones de personas del campo, y el pulso del mundo se aceleró para siempre. Aprendimos a dominar nuevas formas de energía, a viajar más rápido con trenes y barcos de vapor, y a comunicarnos a distancia con el telégrafo. Pero este progreso arrollador también trajo consigo profundas desigualdades, condiciones de trabajo inhumanas y nuevos conflictos que pondrían a prueba la resistencia y la moral de la humanidad. El siglo XX fue, sin duda, el escenario del cambio más rápido y profundo de toda nuestra historia. 2 guerras mundiales de una escala nunca antes vista redibujaron las fronteras del mundo y transformaron nuestras ideas sobre el poder, la nación y la paz. La ciencia, por otro lado, nos catapultó a nuevas alturas. Llegamos al espacio y pisamos la luna. Domesticamos la electricidad, conquistamos los cielos con aviones, creamos ordenadores capaces de realizar cálculos complejos en segundos y finalmente tejimos una red global que conecta a casi toda la humanidad a Internet. Nos conectamos como nunca antes, compartiendo ideas, culturas y economías. Pero esta conexión también nos obligó a enfrentarnos a nuevas y profundas preguntas. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? ¿Y qué haremos con el inmenso poder tecnológico y científico que hemos creado? Hoy, en el siglo XXI, las civilizaciones humanas ya no están separadas por océanos infranqueables o montañas imponentes. Vivimos en un mundo interconectado, una aldea global unida por la tecnología, la ciencia y un flujo constante de conocimiento. Somos los herederos directos de miles de generaciones que soñaron con un futuro mejor, que construyeron maravillas con sus manos y su ingenio, y que lucharon por sus ideales y su supervivencia. La historia no es simplemente un relato polvoriento sobre el pasado, es el espejo en el que podemos ver quiénes fuimos, un reflejo para entender quiénes somos hoy y, lo más importante, una ventana para imaginar quiénes podemos llegar a ser. Porque, al final, comprender la historia de la humanidad es el camino más profundo para comprendernos a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del tiempo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video. Desde los albores del tiempo, el ser humano ha buscado incansablemente comprender el mundo que lo rodea, desde las sombras protectoras de las cuevas hasta el resplandor de nuestras modernas metrópolis. Nuestra historia es un viaje épico de descubrimiento, de esfuerzo y de una evolución constante. Esta es la historia completa de las civilizaciones humanas. Todo comenzó hace miles y miles de años, cuando pequeños grupos nómadas de cazadores y recolectores descubrieron la fuerza inquebrantable de la cooperación. En los valles fértiles del Nilo, del Tigris y el Éufrates, en las riberas del Indo y del río Amarillo, la humanidad dio un salto monumental. La agricultura, la capacidad de sembrar y pastorear transformó para siempre nuestra forma de existir. Las aldeas crecieron hasta convertirse en pueblos, los pueblos en ciudades y las ciudades en los primeros
y grandiosos imperios de la tierra. En Egipto, Sumeria, la India y China nacieron las primeras grandes civilizaciones. Forjaron sistemas de escritura, códigos de leyes, templos imponentes y monumentos que, aún hoy, desafían el paso del tiempo. Los egipcios, con una ambición que tocaba el cielo, alzaron sus pirámides. Los sumerios, por su parte, inventaron la escritura cuneiforme, dejando grabada en arcilla la primera memoria del pensamiento humano. En el Valle del Indo surgieron ciudades planificadas con una precisión asombrosa. Y en China, las primeras dinastías comenzaron a dar forma a una cultura que perduraría por milenios. Con el transcurrir de los siglos, el poder y el conocimiento se expandieron por el Mediterráneo, creando un crisol de ideas. Grecia nos regaló la filosofía, un arte que buscaba la perfección y el concepto revolucionario de la democracia. Roma, con su pragmatismo y su visión, nos legó la ingeniería, un sistema de leyes que aún influye en el nuestro y una organización política sin precedentes. Mientras tanto, al otro lado del océano, en América, florecían civilizaciones extraordinarias como los mayas, los aztecas y los incas, que dominaban con maestría las matemáticas, la astronomía y una arquitectura que se fusionaba con la naturaleza. El mundo comenzaba a tejerse, aunque sus pueblos aún no fueran conscientes de la existencia de los otros. Con la caída del Imperio Romano, el telón se alzó para una nueva era. En la Edad Media fue un tiempo de reinos en constante formación, de castillos que vigilaban el horizonte y de cruzadas que movilizaron a miles, pero también fue una época de fe inquebrantable, de un arte sacro conmovedor y de la preservación del conocimiento en monasterios. Mientras Europa se reconstruía lentamente, el mundo islámico vivía una edad de oro, alcanzando avances espectaculares en medicina, matemáticas y astronomía. En Asia, los imperios mongol y chino dominaban vastos territorios, conectando Oriente y Occidente, y en África, reinos poderosos como Malí y Ghana prosperaban gracias al comercio del oro y a una vibrante vida cultural. El Renacimiento marcó un despertar glorioso del pensamiento. Europa redescubrió el conocimiento de la antigüedad clásica y lo transformó con una explosión de nuevas ideas. El arte, la ciencia y la filosofía florecieron como nunca antes. Valientes exploradores surcaron los mares, uniendo por primera vez todos los continentes en una red global. El planeta se hizo más pequeño y el conocimiento, infinitamente más grande. El siglo XVIII trajo consigo una nueva y vertiginosa era, la revolución industrial. Las máquinas comenzaron a reemplazar la fuerza humana, cambiando la faz de la producción para siempre. Las ciudades crecieron a un ritmo frenético y el pulso del mundo se aceleró. El ser humano aprendió a dominar la energía del vapor, a conquistar las distancias con el transporte y a acortar el tiempo con la comunicación. Pero este progreso arrollador trajo también conflictos, desigualdades profundas y guerras a una escala nunca antes vista, que pondrían a prueba la resistencia y la moral de toda la humanidad. El siglo XX fue el escenario del cambio más rápido y profundo de nuestra historia. 2 guerras mundiales transformaron por completo las fronteras y las ideologías. La ciencia, en un avance imparable, nos llevó al espacio. Nos dio la electricidad que ilumina nuestras noches, los aviones que cruzan los cielos, los ordenadores que procesan el mundo y el internet que nos conecta a todos. La humanidad se conectó como nunca antes, pero también comenzó a plantearse preguntas cruciales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué haremos con el inmenso poder que hemos creado? Hoy, en el siglo XXI, las civilizaciones humanas ya no están divididas por océanos infranqueables o montañas imponentes. Vivimos en un mundo global, unido por la tecnología, la ciencia y el conocimiento compartido. Somos los herederos de miles de generaciones que soñaron, que construyeron y que lucharon por un futuro mejor. La historia no es solo un relato del pasado, es el espejo en el que podemos ver quiénes fuimos, reflexionar sobre quiénes somos y, lo más importante, decidir quiénes podemos llegar a ser. Porque, al final, comprender la historia de la humanidad es comprendernos a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del tiempo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.